Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Me emociona mucho estar aquí una vez más, compartiendo con ustedes contenido fresco y, como siempre, chismecito del bueno. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero escándalo que ha sacudido las redes sociales, especialmente en lo que respecta a la farándula. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar el misterio de si estos dos bombones de la televisión turca, que nos robaron el corazón en la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida como Pájaro Soñador, en español, estuvieron o no juntos en América. Y no solo eso, vamos a revelar la verdad detrás de ese misterioso viaje. Porque sí, hubo viaje y hubo mucho que se especuló. ¿Qué fue real? ¿Qué fue un montaje? ¿Qué fue marketing puro y duro? Todo eso lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este chismecito delicioso, quiero darles la bienvenida una vez más a todos los que son nuevos por aquí. Si es la primera vez que nos ven, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos aquí para traerles los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Y a los que ya son parte de esta comunidad maravillosa, gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para aquellos que no están familiarizados con el fenómeno Erkenci Kuş, les cuento un poquito. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos presentó a Can Yaman y Mehmet Özdemir en los papeles de Can Divit y Sanemein, respectivamente. La química entre ellos fue y es innegable. Fue tanta que muchos fanáticos, y me incluyo, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla. Y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante la emisión de la serie y especialmente después de su final, las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Can y Mehmet fueron constantes. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas y rumores alimentaban la ilusión de los fans. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, compartiendo miradas cómplices y gestos que parecían confirmar lo que todos queríamos creer: sí, estaban juntos. Pero, ¿qué pasó realmente? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja de lo que parece. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este escándalo, explorando cada detalle, cada rumor y cada pista que nos ayude a desentrañar la verdad. *** El fenómeno Erkenci Kuş, el principio de todo ***. Antes de adentrarnos en el misterio del viaje a América, es crucial comprender el contexto en el que surgió este romance mediático. Erkenci Kuş no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Con su trama romántica, sus personajes cautivadores y sus impresionantes paisajes, la serie rápidamente se convirtió en un éxito internacional, especialmente en países de Europa del Este, Latinoamérica y, por supuesto, Turquía. La historia de Sanem Can, con sus altibajos, sus secretos y su innegable conexión, resonó profundamente en la audiencia. La forma en que Can Yaman y Mehmet Özdemir interpretaron a sus personajes fue clave para el éxito de la serie. La química entre ellos, esa chispa que traspasaba la pantalla, fue palpable y fue lo que realmente enganchó al público. Las miradas, los gestos, las risas compartidas, todo contribuía a alimentar la fantasía de los fans. ***, la fuerza de las redes sociales y el auge de los rumores ***. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades y sus fans. Plataformas como Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. Las cuentas de fans de Erkenci Kuş se multiplicaron compartiendo fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre Can y Mehmet. Cada publicación, cada like, cada comentario era examinado al detalle en busca de pistas sobre una posible relación. Los seguidores de la serie se convirtieron en detectives aficionados, recopilando pruebas y debatiendo en línea sobre la autenticidad de los rumores. Cada aparición pública de los actores juntos era motivo de celebración y de nuevas especulaciones. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás y alimentaron la llama con noticias y artículos que, en muchos casos, solo añadían más leña al fuego. ***, el misterio de los gestos y las miradas cómplices ***. Una de las razones por las que los rumores sobre Can y Mehmet se mantuvieron tan vigentes durante tanto tiempo fue la forma en que interactuaban en público.
Los actores, conscientes del impacto de sus acciones, mantenían una actitud que en ocasiones parecía confirmar las especulaciones. Las miradas cómplices, los abrazos, los gestos de cariño, todo contribuía a crear una atmósfera de misterio y a alimentar la ilusión de los fans. Sin embargo, es importante recordar que los actores son profesionales y que, en muchos casos, sus gestos pueden ser parte de su trabajo o simplemente una muestra de amistad. La ambigüedad en sus interacciones era lo que mantenía a los fans en vilo, esperando una confirmación oficial que nunca llegó. *** El viaje a América, el clímax del escándalo ***. Y entonces llegó el viaje a América. Este fue el punto álgido del escándalo, el momento en el que los rumores se intensificaron y las especulaciones alcanzaron su punto máximo. Kanye y Demet fueron vistos juntos en varias ciudades de Estados Unidos, compartiendo momentos que parecían confirmar lo que todos querían creer: estaban juntos y su relación era real. El viaje, aparentemente casual, fue la comidilla de las redes sociales. Las fotos de los actores paseando por las calles, cenando en restaurantes y disfrutando de su tiempo libre se volvieron virales. Los fans analizaban cada detalle de las imágenes, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Qué sucedió realmente en América? Analizando los posibles escenarios ***. Ahora bien, ¿qué ocurrió realmente durante el viaje a América? ¿Estuvieron juntos Kanye y Demet en el sentido romántico de la palabra? La respuesta es compleja y, como ya mencionamos, es probable que nunca tengamos una confirmación oficial. Sin embargo, podemos analizar los posibles escenarios. 1. Un romance real ***. Es posible que durante el rodaje de Erkenci-Kus, y después del final de la serie, surgiera una atracción genuina entre Kanye y Demet. La química entre ellos era innegable, y es muy común que los actores se enamoren mientras trabajan juntos. El viaje a América podría haber sido una oportunidad para que exploraran esa atracción fuera del ojo público y vivieran su romance lejos de la atención mediática. 2. Una estrategia de marketing ***. Como ya lo adelantamos, es muy probable que el viaje a América fuera, en parte, una estrategia de marketing. La popularidad de Erkenci-Kus estaba en su apogeo, y cualquier movimiento que generara revuelo en los medios y en las redes sociales era beneficioso para todos los involucrados. El viaje podría haber sido una forma de mantener el interés en la serie y en los actores, y de generar más ingresos para sus carreras. 3. Una combinación de ambos ***. La opción más probable es que el viaje a América fuera una combinación de ambos escenarios. Es posible que existiera una atracción real entre Kanye y Demet, pero que también se aprovecharan de esa conexión para generar más publicidad y mantener el interés del público. Esta combinación les habría permitido disfrutar de su tiempo juntos mientras impulsaban sus carreras. La ambivalencia de los actores, jugando con el misterio, ***. A lo largo de todo el proceso, tanto Can como Demet Özdemir mantuvieron una postura ambivalente. No confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando a los fans en un estado de incertidumbre constante. Esta ambivalencia en realidad les benefició, ya que alimentó la curiosidad del público y les mantuvo en el centro de atención. Los actores, conscientes del impacto de sus acciones, supieron jugar con el misterio. Sus declaraciones ambiguas, sus gestos cómplices y sus fotos compartidas en redes sociales mantuvieron viva la llama de la especulación. Es posible que en algún momento se sintieran incómodos con la situación, pero también sabían que la atención mediática era un ingrediente esencial para el éxito de sus carreras. El impacto del divorcio de Demet Özdemir ***. El final de la relación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, con quien se casó después de la serie, trajo a la superficie una vez más el tema de Can Yaman. El divorcio fue una noticia muy comentada y muchos seguidores de la pareja protagonista de Erkenci-Kus no dudaron en especular sobre el reencuentro de ambos actores. Sin embargo, esta vez la prensa y las redes sociales fueron mucho más cautelosas, y los actores no se pronunciaron al respecto. El legado de Erkenci-Kus y la conexión Can-Demet ***. A pesar de todas las especulaciones y los rumores, es innegable que Erkenci-Kus dejó un legado imborrable en la historia de la televisión turca. La serie conquistó audiencias de todo el mundo y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre los actores, aunque efímera, fue inolvidable.
Su conexión en la pantalla fue lo que hizo que la serie fuera tan especial y que los personajes de Can y Sanem se convirtieran en íconos románticos. La serie demostró que el amor, la comedia y la aventura pueden ir de la mano y que a veces, las historias de amor más hermosas surgen de las situaciones más inesperadas. *** El análisis final, ¿qué queda de todo esto? ***. En definitiva, el viaje a América fue un evento complejo y multifacético. Fue un momento en el tiempo donde la realidad y la ficción se entrelazaron, donde la química entre dos actores se convirtió en un fenómeno mediático y donde la especulación y el deseo de los fans jugaron un papel fundamental. Es muy probable que existiera una atracción real entre Can y Demet, pero también es innegable que el viaje fue, en parte, una estrategia de marketing. La ambigüedad de los actores, los rumores y la expectación del público contribuyeron a crear una atmósfera de misterio que alimentó la fama y el éxito de ambos. Al final, lo importante es que Erkenci Kuş nos regaló momentos mágicos, que Can Yaman y Demet Özdemir nos hicieron soñar y vibrar con sus personajes, y que la química entre ellos, aunque efímera, fue inolvidable. *** Conclusión y reflexiones finales. ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo y las redes sociales pueden influir en la vida de las celebridades y en la percepción del público. Los rumores, las especulaciones y las estrategias de marketing pueden crear una realidad paralela que en ocasiones es difícil de discernir. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Can y Demet fue innegable y que Erkenci Kuş nos regaló momentos inolvidables. La serie nos enseñó que el amor, la comedia y la aventura pueden ir de la mano y que a veces, las historias de amor más hermosas surgen de las situaciones más inesperadas. Así que familia, espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya aclarado algunas de las dudas que tenían sobre este famoso escándalo. Es un tema complejo con muchas aristas, pero espero haberles dado una visión completa y entretenida. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su apoyo, por sus likes y por sus comentarios. Ustedes son lo mejor. Me encanta leerlos y responder sus preguntas, así que no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. ¿Creen que Can y Demet realmente estuvieron juntos? ¿Creen que el viaje a América fue una estrategia de marketing? Me encantaría saber qué piensan. Y ahora, para finalizar, no olviden dejar su like en este vídeo. Compartan este chismecito con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. ***. Consideraciones adicionales. ***. El papel de los medios de comunicación. Es importante destacar el papel crucial que juegan los medios de comunicación en la difusión de los rumores y en la creación de la imagen pública de las celebridades. La prensa sensacionalista a menudo exagera los detalles y crea titulares llamativos para atraer la atención del público. La presión sobre los actores. Los actores enfrentan una gran presión para mantener una imagen pública favorable y para satisfacer las expectativas del público. Esto puede influir en sus decisiones y en la forma en que se relacionan con el público. La importancia de la privacidad. Es fundamental respetar la privacidad de los actores y no exigirles que revelen detalles sobre sus vidas personales. Aunque el público tiene derecho a estar interesado en la vida de las celebridades, no tiene derecho a invadir su intimidad. El poder de la fantasía. Las historias de amor en la televisión y en el cine a menudo alimentan la fantasía del público. Los fans sueñan con que sus actores favoritos estén juntos en la vida real, y esto puede influir en su percepción de la realidad. El valor de la autenticidad. En un mundo lleno de rumores y especulaciones, la autenticidad es un valor importante. Los actores que son honestos y genuinos con su público a menudo ganan más respeto y admiración. Espero que esta versión ampliada haya sido de su agrado. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de misterios y que siempre es divertido investigar y analizar las historias que nos cautivan. Nos vemos en el próximo vídeo.